Ok, chicos, ahora vamos a continuar y vamos a darle la palabra a Leonardo. Leonardo, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Muy buenas tardes a todos. Hola, Leonardo. Aquí voy a leer un poquito la bio de Leonardo. Leonardo es un alumno que terminó el colegio en el San Calixto y que terminó sus estudios de pregrado en la Escuela Militar de Ingeniería con el título de ingeniero ambiental. Leonardo es un buen ejemplo de alumno boliviano que está dispuesto a mostrarnos su investigación, ¿no? Entonces, te doy la palabra. Leonardo, puedes compartir tu pantalla cuando Claro estés que sí. listo. Sí, Ok, lo pueden ver, ¿no? sí, ahora sí. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este congreso. El proyecto que les voy a mencionar a continuación es la utilización de cianobacterias nativas del altiplano boliviano en armado de celdas solares fotovoltaicas. Esto eh, es a partir de un nuevo sistema de energía solar que es el Dye Sensitized Solar Cell, o en español, celdas solares sensibilizadas con colorante, que es un sistema que utiliza un colorante como sensibilizador creado por el químico Michael Gratzel. El funcionamiento de esta celda depende mucho del agente fotosintético que tenga. Por lo general, son agentes que utilizan alto grado de antocianina. Bueno, los objetivos para este proyecto ha sido la demostración de la factibilidad técnica, económica e importancia ambiental de este tipo de celdas utilizando cianobacterias. Por lo general, este tipo de celdas utilizan, como ya mencioné, sustancias que utilizan antocianina, pero en este caso se está implementando el uso de cianobacterias por su capacidad fotosintética. Para esto, primero se realizó la caracterización de las cianobacterias, diseño y ejecución de las celdas que se van a realizar y una comparación en factibilidad técnica y económica a las celdas de silicio convencional, que son las que se utilizan actualmente en sistemas de energía solar. Acá ocurre la problemática que es posible utilizar un consorcio de cianobacterias para poder realizar este tipo de celdas. Bueno, acá se puede ver los cuerpos de agua en los que se sacaron las muestras para las cianobacterias. En este lado se puede, se puede ver la laguna del zoológico del departamento de La Paz, Bolivia, que es el zoológico Bestipacos, zoológico municipal. Y este cuerpo de agua es de la laguna Ecotacota, también en el departamento de Bolivia. Se puede notar que son cuerpos de agua con alto contenido de materia orgánica. Para la caracterización se realizó la taxonomía y en cada muestra se encontraron dos géneros identificados. Para la muestra de la laguna del zoológico Bestipacos se llegó hasta género que es la dentícula Kutzing y Spirocystis kodak. En la muestra de Oruro, que se tomó en un cuerpo de agua que tiene vertientes industriales, se pudo encontrar euglena y laudorina. Para la muestra de la laguna de Cotacota, se llegaron hasta Kirkeneriella schmidl y Asterococcus scherfel. Asimismo, se pasó a la espectrofotometría de cada uno de estas muestras, tomando el método de Strickland y Parsons, en la que se mide la longitud de onda de cada una, o sea, para medir la clorofila A y la clorofila B de cada muestra.
Es importante mencionar la tendencia de las líneas en la longitud de onda de cada uno, que para el consorcio 2, que es la unión de la muestra de la laguna de Cota Cota con la muestra del zoológico, se puede ver que la clorofila B es mayor que la clorofila A, pero solo en este consorcio. Por lo general, la clorofila A fue mayor en el resto de las muestras, tanto de Cota Cota como en Oruro, como en el consorcio 1, que es de Oruro y de la laguna. Para generar más biomasa, que son la cantidad de cianobacterias, se realizó un medio de cultivo BG11, que es un medio de cultivo líquido, que utiliza nitrato de sodio, fosfato ácido de sodio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, ácido cítrico, etadisódico de magnesio, carbonato de sodio y los metales traza, que son todos estos de acá. En este caso, se utilizaron, o sea, es una variación, en vez de utilizar fosfato ácido de potasio, que es lo original, se utilizó fosfato ácido de sodio y citrato férrico de amonio. Para llegar a tener un medio de cultivo sólido, se hizo el procedimiento con agar-agar. Acá se pueden ver los medios de cultivo y cómo es el crecimiento de las cianobacterias. Y se pasa al diseño y la ejecución. Para el diseño, primero se realiza una distribución de componentes para cada capa de la celda solar. La fabricación, que es la fabricación de cada placa de la celda. Se realiza el armado de las celdas y la ejecución. Este ha sido el diseño de cómo es el armado en nuestro prototipo, que es un videoconductor, que es un ánodo y un cátodo, grafito, colorante, que van a ser las cianobacterias, el medio de cultivo para que vivan las cianobacterias, que debe estar en medio sólido y debe ser conductor de electricidad, y el semiconductor, que va a ser dióxido de titanio. Es importante mencionar cuál es el funcionamiento de este tipo de celdas. Pues tiene 3 etapas para la generación de energía eléctrica. Las celdas que utilizan los colorantes con alto grado de antocianina utilizan como primer paso la interacción entre el sol y el colorante, segundo paso entre la sustancia, el colorante y el semiconductor, que va a ser o dióxido de titanio o dióxido de estaño, y el retorno de electrones a la celda para completar el ciclo electrónico. Y así se produce la energía eléctrica. Bueno, es importante mencionar que es muy difícil encontrar vidrios conductores de electricidad, así que fabriqué algunos utilizando una solución de cloruro de estaño. Sí, cloruro estañoso. Así es la solución para la creación de estos vidrios conductores. Y así se realiza el armado de la primera solución con el colorante que se utilizó mora, que es por lo que en general se utilizan en bibliografía, y dióxido de titanio, que debe estar en presencia de ácido acético como disolvente, porque utilizar un ácido puede ser dañino para las cianobacterias. Entonces, primero se realizaron las celdas blanco, alfa y beta, que son celdas que solo tienen el semiconductor, grafito, el medio de cultivo sólido, para demostrar que no generan energía. Es importante esto porque va a existir un margen de error en cada una de las celdas que fabriquemos con las cianobacterias. Acá se puede ver que el voltaje, el amperaje y la generación de watts o vatios es
bastante baja, es casi cero, es nula, y una celda blanco beta con solo el semiconductor dióxido de titanio y el grafito, que no genera absolutamente nada de energía. También se realizaron celdas de control que van a servir a partir de la comparativa, que es una media que se tomaron celdas de silicio monocristalinas, que son las que tienen mayor eficiencia de generación de energía eléctrica actualmente, y con un área fotosensible de 5,2. Es importante tomar el área fotosensible porque va a ser la constante a lo largo de todo el proyecto. Todas las celdas fabricadas han sido con un área fotosensible de 5,2 centímetros al cuadrado. Como se puede ver, el voltaje se mantiene constante y el amperaje, dependiendo al día y al ángulo solar, es mayor o menor. Con lo mismo la generación de vatios o de watts. Los resultados de celda de control beta fueron a partir del prototipo creado con el colorante de mora, que tiene alto grado de antocianina, en el que se muestra una generación de voltaje variado y una generación de amperaje y obviamente la generación de vatios, pero es importante mencionar que la generación de amperaje va a ser el mismo cualquier hora del día, y eso tiene un porqué. La toma de datos ya de las celdas creadas, estas son datos de un promedio que se tomaron durante varios días y también se ve la nubosidad que va desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde se puede ver el ángulo solar a cada hora. Lo impresionante de este tipo de celdas es que el voltaje y el amperaje en cada hora tomada no variaba. O sea, el voltaje y el amperaje es el mismo durante todo el día. Y se realizó esta toma de datos en ambiente natural, que es directo del sol, y en ambiente controlado, que se utilizó luces LED que se tomó como el sol, con una temperatura relativa, con humedad relativa, perdón, y una temperatura, y la iluminancia, que son los lux, se mantiene constante tanto en luz como en los LEDs. Acá podemos ver una tabla de resumen, que es el resumen de esta tabla, que es la medias de las medias, en la que se puede mostrar que el mayor voltaje generado era del consorcio 1. Sin embargo, la mayor cantidad de amperaje generada ha sido por el consorcio 2 y por lo tanto mayor cantidad de watts o vatios. Y como les había mostrado antes, esto se debe a que el consorcio 2 tenía mayor cantidad de clorofila B que clorofila A. Bueno, como conclusiones, es importante mencionar que la preparación del dióxido de titanio se debe utilizar como disolvente ácido acético, como dije, en lugar del ácido sulfúrico, porque resulta tóxico para las cianobacterias. La espectrofotometría, como ya lo había mencionado, el consorcio 2 tiene mayor cantidad de concentración de clorofila B que clorofila A, y se demostró que el amperaje es mayor por la cantidad de clorofila B. También es importante contar con el armado de celdas blanco para comprobar que sin la presencia de cianobacterias no existe generación de energía. Es por eso que está demostrado que las cianobacterias sí pueden generar energía eléctrica por su capacidad fotosintética. Así también se realizaron celdas de control con el colorante de mora para la verificación de voltaje, amperaje y la generación de watts o vatios, y con la comparación de datos ya conocidos en trabajos previos.
La muestra con mayor generación fue la del consorcio 2, como se demostró, tanto en ambiente controlado como en ambiente natural. Sin embargo, no existe mucha diferencia entre ambiente natural como en ambiente controlado. Y lo más importante de este proyecto es que se demostró que el ángulo solar no es una variable que afecte la generación de energía. Es decir, la generación de la energía va a ser la misma a cualquier hora del día. Y esto es debido al comportamiento de las cianobacterias respecto a la energía luminosa. ¿Cuál es la importancia ambiental? Que es bastante importante, es que los cuerpos de agua eutrofizadas que tienen gran cantidad de materia orgánica, especialmente en cianobacterias, pueden ser utilizadas para el armado de este tipo de celdas y asimismo se va a poder limpiar estos cuerpos de agua, que es bastante importante. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leonardo. Vamos a ver si ya tienes preguntitas. Tal vez no en esta parte. Oh, sí. Dice, ¿por qué continúan utilizando consorcios microbianos en lugar de utilizar microorganismos identificados y aislados? Tal vez la pregunta de la persona es que como existen algas ya que están puras, tal vez deberían comprar una como control o algo así. Sí, en estos casos se utilizaron consorcios que principalmente se tomó de cuerpos de agua eutrofizados. Entonces, fue a partir de ahí, viendo la capacidad fotosintética de estos, para poder realizar este tipo de celdas. La verdad, solo fueron para las muestras porque son cuerpos de agua con bastante materia orgánica. Ok, tenemos otra preguntita aquí por WOBA. Dice, a comparación de los métodos tradicionales para la obtención de energía, ¿qué tan viable es el proyecto a largo plazo debe ser del país, teniendo en cuenta que algunas zonas tienen el clima mayormente nublado? Eh, Bueno, no es tan nublado como en Suecia, ¿no? Pero- de hecho, esa es una muy buena pregunta porque, primero, la factibilidad técnica se demostró que sí genera energía eléctrica. La factibilidad económica es que este tipo de celdas son mucho menores en costo, o sea, son mucho menos costosas que las celdas de silicio convencional, pero el problema es justamente el medio en el que se las realice. Justamente el medio de cultivo necesita una temperatura de arriba de unos 25 grados centígrados y una humedad relativa alta, por lo que se debería poner en lugares tropicales mayormente. Pero la factibilidad técnica es increíble porque va a generar energía eléctrica, no importa la hora del día y no importa el ángulo solar, va a seguir generando energía eléctrica. Eso es bastante impresionante en este tipo de celdas, especialmente con las cianobacterias, que se demostró que tienen mayor grado de generación de energía eléctrica que los colorantes con antocianina. Ese es el aporte de este trabajo y eso. Ok, gracias por tu respuesta. Estaba muy buena. ¿Qué potencial consideras que tiene el proyecto para ser aplicado a gran escala? ¿Qué se necesita para ello? Bueno, a gran escala se puede realizar. Obviamente, este trabajo no tuvo un financiamiento. Eh, Se utilizaron materiales de laboratorio de la Escuela Militar de Ingeniería, pero con financiamiento y con una mayor investigación es posible realizar este tipo de proyectos a gran escala, especialmente
en el altiplano boliviano es donde tiene mayor cantidad de radiación solar y se puede generar mayor energía. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta que es un poquito más técnica y dice, ¿cuántas celdas se necesitan para alimentar o dar energía a un espacio promedio de 4 por 4 metros cuadrados? Ok, pues este proyecto es un proyecto que no se ha investigado previamente, por lo que las celdas, como ya dije, eran de 2.2 centímetros cuadrados. Lo importante sería realizar ya las pruebas de aplicación para ver la unión de todas estas celdas para formar paneles, cuánta generación de energía se va a producir. Vale. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros y habernos mostrado un poco de tu trabajo y de todo el potencial que esto tiene. En realidad, parece que en Bolivia tenemos el conocimiento necesario, solo necesitamos más financiamiento para poder Sí. empezar muchas cosas buenas en biotecnología, ¿no? Entonces, la próxima vez tenemos que invitar más inversores al Congreso. Sí. Así es. Un gusto, gracias por tu tiempo y Igualmente, por realmente muy supuesto. buena tu investigación. Continúa adelante, ahí hay que seguir buscando a alguien que te pueda financiar el proyecto que está tan bueno, ¿no? Ok, Entonces, sigue muchísimas gracias. adelante, un Muchas gusto. gracias. Entonces, chicos, no se olviden de darle rate a las presentaciones. Vamos a tener una pausa y vamos a volver en una media hora. Y van a seguir viniendo más presentaciones. Estamos empezando a scale up, ¿no? Vamos a hablar de fermentadores. Que hasta luego.